¿Qué tal? Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en un episodio más de este ciclo, de este foro que hemos intitulado Cultura de Paz, la espiral de la resistencia. En esta ocasión, la sesión estará dedicada a analizar, reflexionar sobre la resistencia LZLN, en este foro organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y TV UNAM. Veamos una pequeña introducción sobre esta sesión. El 1 de enero de 1994, lo que el sistema político mexicano había querido suprimir y olvidar por décadas, surgió con una fuerza tal que abrió las puertas de México al mundo para mirarlo con otros ojos. Cuando nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, haciendo valer la voz de los pueblos indígenas que gritaron: aquí estamos, formamos parte y queremos que se reconozcan nuestros derechos, muchas cosas cambiaron. Reivindicamos la historia y la resistencia de los pueblos originarios, la riqueza de sus lenguas, su cosmovisión, la sabiduría ancestral y el valor incalculable de sus tradiciones. También LZ nos enseñó que desde la resistencia, la autonomía de los pueblos y la organización de la comunidad, fomentando el respeto por la vida y la cultura de paz, es posible construir el desarrollo que va más allá del mercado global, de los tratados comerciales y de un sistema político que oprime lo que estorba. Por más de 30 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ha transformado y reorganizado en sus bases sociales, resistiendo el paso de la historia convulsa reciente de México, mostrándonos que a partir del trabajo en comunidad y la fuerza de los pueblos indígenas se puede construir sociedades mejores. Bueno, para esta sesión de la resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en general del movimiento indígena, me acompaña en el día de hoy Gabriela Jáuregui, escritora. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y Raúl Romero, académico aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Jacobo. Hola, Gaby. Bueno, Hola, en las últimas décadas, 3 décadas desde la irrupción de LZLN, se ha consolidado como una de las resistencias más visibles, más sólidas, más permanentes en nuestro país. Y esta resistencia ha tenido muchas vertientes. Inició como una resistencia de diálogo con el Estado, de intento de incorporación del movimiento indígena a las estructuras políticas y a la estructura del Estado, y ha ido mutando con distintos tipos de formas y tipos de resistencia discursiva y evidentemente en los hechos, en un México que también ha ido cambiando de manera dramática en los últimos 30 años. Tenemos vertientes del feminismo dentro del ZLN, de la defensa de tierra y territorio, de las autonomías, de la defensa ante el crimen organizado, ante los megaproyectos, es decir, la resistencia del ZLN que se mantiene en lo discursivo y evidentemente en los hechos, en el terreno, manteniendo territorio, identidad, comunidad, tiene muchas formas de analizarse. Gaby, te preguntaría así a bote pronto, ¿cuáles de estas resistencias te parecerían las más relevantes y sobre todo las más contemporáneas? Bueno, creo que relevancia les veo a todas porque, como tú dices, hay la violencia, el Estado, los problemas son tan multifacéticos y la hidra capitalista tiene tantas cabezas que creo que todas siguen siendo muy relevantes. Claro, somos interpelados de distintas formas, por distintas facetas. A mí, por ejemplo, la lucha de las mujeres y los logros que han tenido las mujeres zapatistas y el tema de género en general en el ZLN es una de las vertientes que más me ha convocado y que más me interpela y que le veo una vigencia y una trascendencia que va más allá de, obviamente, del territorio de Chiapas e incluso de México. Se vincula con luchas de mujeres en el mundo entero, no solo en Occidente, sino también en territorios que son sin Estado, en fin, ¿no? Como para mí esa es una de las luchas más vigentes y cómo han sabido también vincularlo a las madres buscadoras, vincularlo a muchas otras cosas que rebasan el zapatismo o el neozapatismo per se,
y que, ojo, yo lo llamo lucha de las mujeres porque, pues digo, el feminismo, digamos, parte de cierta forma, de cierta visión occidental, y las mujeres zapatistas no parten de ese suelo, digamos, epistémico, pero sí hay muchos puntos que se tocan allí, ¿no? Desde autonomía, decisión sobre maternar, y otra vez vuelvo a temas de fluidez de género, en fin, muchas cosas que son conversaciones vigentísimas y que en muchos países del occidente han retrocedido, y las mujeres y las otras compas zapatistas han avanzado, ¿no? A pesar de todo el contexto de violencia, el contexto, ¿no?, muy duro en el que están. En esos temas a mí me parece asombroso lo que han logrado, empezando por la Ley Revolucionaria de las Mujeres, por supuesto, que este año cumple 30 años también, ¿no? Y que se lee por primera vez al aire en la radio en enero, ¿no?, del 94, y en el que plantean temas de violencia de género, de acoso, ¿no? Antes que el Estado mexicano lo hiciera, pero mucho antes, pienso en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa es del 2007, si no me equivoco, aquí tengo sí, del 2007. Esto fue en el 94 y ya estaban hablando de esto, ¿no? Después, cuando digamos, se vuelve más una organización civil, ¿no?, con el mando ya más asambleístico, menos como ejército per se, pues promulgan paridad de género, ¿no? Esto fue en el 2003, deciden que haya paridad de género. En el gobierno, en el Estado, digamos, mexicano, se decide en el 2014. Es decir, digo, no por hacer paralelos, ¿no?, que quizás no sean generativos, pero a mí me parece que su visión de futuro, en términos de lo que a las mujeres respecta, el tema otra vez de fluidez de género, de personas trans, etcétera, se adelantan a lo que el Estado mexicano, pero logra por mucho, ¿no?, por mucho. Y esto yo creo que es el resultado de que suceda en el Estado mexicano, es porque las mujeres urbanas de colectivos, grupos feministas, estaban mirando a las compas, están escuchando lo que estaba sucediendo allá. Y eso se ha traído al diálogo acá. Pienso en muchas mujeres que han sido cercanas al movimiento y que han sido quienes gestan, ¿no?, estas conversaciones urgentes, importantes para las mujeres, ya desde los lados más de eso, más urbanos, etcétera. Y las zapatistas siempre han sido faro. Y por último, o más recientemente, los 2 encuentros de mujeres que luchan, ¿no?, en 2018, 2019. Miles de personas de todo el mundo, miles de mujeres todo el mundo, hablando de los temas que más nos duelen, que más nos urgen cambiar, de formas, poniendo los cuidados al centro y evidenciando que sin cuidados no habría revolución, ¿no? Es decir, poniendo muy claro que eso, ¿no?, sin mujeres no hay revolución, ¿no?, y que donde una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Pero esto, digo, estos son lemas muy bellos, muy importantes, pero poniéndolo en evidencia. Si cuidas qué come quién, dónde duerme quién, cómo se hace todo, que si el baño está limpio, parecieran detalles nimios, pero no, es a partir de eso que puede surgir, ¿no?, conversaciones ya muy profundas sobre violencia de género, sobre feminicidio, etcétera. En ese momento arropan también a madres buscadoras, arropan a personas como Araceli Osorio, ¿no?, a que se sientan acompañadas como mujeres que luchan, y las compas siempre diciendo vamos a politizar y a accionar como mujeres que somos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Quiere decir otra forma de hacer política, otra forma de hacer mundo, que pone esto, ¿no?, sin naturalizar los cuidados, sino subiéndolo de infraestructura hacia arriba, poniéndolos. ¿Y qué está pasando ahora, ¿no?, con el cambio de gobierno que se viene? Los cuidados es una de las cosas que se proponen, que ojalá se cumplan, pero pues vamos, son cosas que ya las compas llevan hablando, y no solo hablando, poniendo en práctica 30 años. Entonces creo que en ese sentido han sido verdaderamente un faro
para los movimientos de luchas de mujeres, movimientos antipatriarcales y movimientos feministas del mundo entero, y sus vínculos con las mujeres kurdas, con las mujeres de Palestina, en fin, diciendo hay otras formas de hacer política y las mujeres estamos allí, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante este diálogo horizontal masivo que han logrado generar con cientos de organizaciones en todo el planeta que desde el terreno están organizándose y resistiendo, y este diálogo ha permitido lo que los grandes foros internacionales de la mujer que intentan generar política pública han ido haciendo de manera mucho traspié, con muy poca evolución, y la generación desde abajo, como ellos mismos dicen, de abajo a la izquierda, ha generado una articulación mucho más potente que está generando de menos cambios en esas comunidades, y lo que avientan hacia afuera una reflexión sumamente importante en tema de género. Pero vamos, como se habla del tema de género, evidentemente la defensa de la comunidad, la defensa de la autonomía, la defensa del territorio, también ha ido evolucionando en estos años. Es decir, el México del 94 sigue manteniendo, el México de hoy sigue manteniendo elementos del México del 94, la desigualdad, la marginación, la impunidad, sigue estando presente, el olvido, es decir, no voltear a ver a las comunidades indígenas más que desde lo folclórico, desde lo políticamente correcto, pero no como sujetos de derechos. También ha ido evolucionando de manera muy importante, y el discurso zapatista y el actuar zapatista ha ido cambiando, porque las exigencias del México de hoy también así lo obligan, y la realidad política también orilló al zapatismo a dejar de buscar desde dentro del Estado una solución como lo hacía en el 94, y hoy hay que resistir, decía yo al inicio, a múltiples actores sumamente violentos, al propio Estado, a los grupos paramilitares, al crimen organizado, a las grandes empresas que están devastando tierra y territorio, negándoles una y otra vez el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre sus propios territorios. ¿Tú cómo has visto esta evolución en la resistencia, en la defensa del territorio, evidentemente de las comunidades y de las identidades? Mira, yo lo explico de la siguiente forma. En el 94, el EZ dice: somos un ejército que quiere dejar de ser ejército, ¿no? Es decir, no es nunca la primera opción, sino es una opción última que los pueblos se encuentran para reclamar sus derechos frente a la explotación, la dominación, la colonización. Hacia los 80s en Chiapas se vivía el trabajo esclavo, la tienda de raya, el derecho de pernada, este derecho de los hacendados para pasar la primera noche con las mujeres que se casaban, una situación de esclavitud y sometimiento total, ¿no? Los pueblos indígenas que habían apostado por varias formas de organización, articulación, encuentran en el EZLN como ejército una opción para salir, pero siempre dicen: somos un ejército que quiere dejar de ser ejército. Dos, dicen: los ejércitos no sirven para gobernar, ¿no? Los ejércitos no son gobierno, los ejércitos no pueden gobernar. Los ejércitos, como dice Gaby, tienen una estructura autoritaria, tienen Ahora estructuras que el de mando. ejército casi gobierna en nuestro país. De las lecciones que hay que retomar, ¿no? Los ejércitos no están hechos, no están entrenados, no están capacitados para gobernar, ¿no? Los ejércitos son para cuidar en tiempos de guerra, ¿no? Pero no para gobernar, no para encargarse de eso. El ejército quiere dejar de ser ejército, el zapatista, el ejército no está hecho para gobernar. Y una cosa que poco se visibiliza cuando se estudia el EZLN es el EZLN como ejército zapatista y sus bases de apoyo, el brazo civil del zapatismo, que son miles y miles de personas, generaciones, hombres, mujeres, abuelos, niños, niñas o troas, que están sosteniendo territorialmente la estructura del ejército zapatista. Hacia 2001, después, como tú bien lo narras, después de que el Estado mexicano todo, incluso quienes hoy gobiernan, deciden no aprobar los acuerdos de San Andrés, que es el inicio. Yo tengo la hipótesis de que si hubieran aprobado los acuerdos de San Andrés, otra cosa hubiese sido, ¿no? Porque en realidad era una puerta que permitía la posibilidad de la autodeterminación del territorio, lo que significaba que los pueblos tuvieran resguardo y derechos sobre sus territorios.
lo cual al negárselo se lo dieron completamente a las transnacionales y empezó el saqueo del agua y vino aparejado con la reforma al 27 constitucional y privatización de la tierra, la minería y el crimen organizado, ¿no? O sea, los sectores privados apropiándose de los territorios. Al no encontrar una respuesta positiva por parte del Estado mexicano, todo, insisto, los zapatistas se van a crear su modelo de autonomía, se van a crear su resistencia, su autonomía de facto con sus bases civiles, ¿no? El ejército zapatista se hace a un lado y emerge en esto que venía construyéndose, que fueron hasta hace un año las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, es decir, los caracoles, es decir, la estructura civil del gobierno zapatista, que dicen, para poder construir autonomía, lo primero que necesitábamos que fue la ocupación de las tierras. Haber recuperado las tierras nos ha permitido construir un proyecto económico, soberanía alimentaria, modelos de educación, clínicas de salud, modelos de justicia, recuperación de la lengua, teatros, cines, radios, ¿no? Todo un modelo de organización social alternativo emanado desde los propios pueblos, que sigue esta narrativa, es decir, el ejército quiere dejar de ser ejército, los ejércitos no sirven para gobernar, la sociedad civil construyendo por la vía pacífica, por la vía de lo que dice el subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN, es que resistir no es solo ponerse duro, sino resistir es también crear, ¿no? Y me parece que ese es uno de los resúmenes que yo diría que es el zapatismo. El zapatismo es una resistencia creativa en un mundo en crisis, en un mundo profundamente violento y en un país en el que la violencia se ha diseminado por todos los rincones que hay en este país, ¿no? A diferencia del 94, como tú bien dices, si continúa la discriminación hacia los pueblos, además ahora tenemos la guerra que se ha diseminado por todo el país, y ahí el zapatismo está con una resistencia creativa. Bueno, en este primer bloque hemos planteado algunos de los elementos básicos, primarios sobre la resistencia del EZLN, que iremos desmenuzando en los siguientes bloques. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos de vuelta en este episodio de la resistencia del EZLN dentro del foro Cultura de Paz, la espiral de las resistencias. Hablábamos en el primer bloque sobre elementos centrales, básicos o fundacionales de la resistencia del EZLN, que ha ido mutando tremendamente en los últimos 30 años. Hay que recordar, el EZ irrumpe en los años todavía de hegemonía priista y ha tenido que transitar por los gobiernos panistas que iban a resolver el problema, decían problema zapatista, el problema de Chiapas en 15 minutos, pasando por el retorno del PRI y ahora 6 años de Morena, y continúa la resistencia. En una resistencia que ha ido mutando, que ha llevado incluso al EZLN a tener que guardar silencio, reflexionar. Me parece que este también es un gran mensaje, es decir, hay momentos de reflexión, la resistencia requiere momentos de repensarse, de reorganizarse, de pensar más que decir, y a esto ha llevado a una reorganización del EZLN. Fuera del mundo zapatista o del territorio zapatista, esto ha sido también visto con mucha extrañeza, ¿no? Es decir, ¿qué pasa allá adentro? Y el zapatismo nos ha dicho, ustedes organícense, no esperen línea desde acá, vamos, desde acá no es, o sea, no es de aquí, no es la Meca de donde saldrá la verdad, vamos. Cada quien debe de organizarse, y sobre todo ante la brutalidad que están viviendo, ¿no? Vemos la situación de Chiapas en estos meses, años, que no estaba en el radar de las grandes violencias del país, pero lo que ocurría en terreno, el EZ lo venía ya diciendo desde hace meses y meses y meses, que incluso Chiapas decía, el EZ estaba al punto de la guerra civil. Y bueno, lo que hoy vemos con los miles y miles de desplazados, la presencia del crimen organizado, las grandes empresas y un Estado pues prácticamente ausente, el ejército acompañando a población, a miles de personas para dejar sus comunidades, sus pueblos, para de facto entregarlas al crimen organizado. Vamos, esa resistencia ha tomado otras formas. Yo les preguntaría, estas formas actuales de resistencia del EZ y el mensaje de que a mí me parece que no hemos del todo
asumido la responsabilidad fuera de esas comunidades, la gente que seguimos el EZ, en las formas de que nosotros tendríamos que organizarnos, sobre todo sabiendo que hay una problemática. O sea, los que vivimos en ciudades no tenemos territorios propios, no tenemos comunidad ni tenemos identidades sólidas. Y les pregunto, la resistencia contemporánea del EZ y el mensaje hacia afuera. Pues es una buena pregunta y yo, por un lado, retomo la potencia, lo que Yasnaya Elena Aguilar Gil llamó la potencia discursiva del EZ, ¿no? Y como volver a eso, es decir, cuáles fueron las implicaciones de lo que nos invitan a pensar y a accionar, ¿no? No solo a pensar, sino a poner en práctica. Y realmente, como tú dices, tomarlo más en serio. ¿Qué quiere decir organizarnos? Y quienes están en la ciudad, bueno, pues ¿qué quiere decir organizarse? Pues con los vecinos, ¿no? En el barrio. Es decir, tejer desde lo micro, y otra vez, los zapatistas han sido muy maestros en eso. ¿Cómo se teje la micropolítica en la ciudad? ¿Cómo se territorializa la ciudad? La ciudad es un territorio, no es lo que pensamos como el territorio, ¿no? de la milpa o las montañas, la selva, pero es un territorio. Entonces, ¿cómo se puede defender? ¿Cuáles son esos? Y también, ojo, me preocupa mucho que eso se toma ciertas interpretaciones como de pronto vecinos de derechas defendiendo su barrio y sus calles en contra de, por ejemplo, la migración, de las personas desplazadas que están viviendo en la calle. Entonces, hay de organización a organización, y lo que a mí me preocupa mucho en estos momentos es que de pronto la extrema derecha y la derecha parece que está tomando esa idea de organizarse, de tejer política, y que quienes realmente sí simpatizamos con, digamos, las izquierdas, con el EZ, nos está, no quiero generalizar evidentemente, pero sí falta que todavía tomemos más ese llamado muy en serio. Y lo han hecho fuera del país, también lo han hecho en muchos otros países, ¿no? En Grecia, por algo fueron los compas a visitar Europa. Y creo que eso es otra vez un llamado de atención urgente. Y también digo, no quiero generalizar, porque claro que hay colectivas, cooperativas, etcétera, que están muy organizadas, gente, estudiantes, etcétera, en las ciudades, y haciendo movimientos contra la gentrificación, por ejemplo, ¿no? Contra justamente el despojo y desplazamiento de personas migrantes y otras personas. Si vemos los pueblos organizados en Xochimilco en resistencia, ¿no? Y defendiendo su territorio, su agua, sus formas de cultivar la tierra, etcétera, pues yo creo que todo eso es hace eco y se vincula, si no directamente, por lo menos sí en formas y en acción, con ese llamado zapatista a movernos en nuestras formas, en nuestros tiempos, en nuestros mundos, contra nuestras problemáticas, que en muchos casos tienen cosas en común, por supuesto, ¿no? Los megaproyectos, las transnacionales, pues tienen presencia y despojan en Chiapas, en la CDMX, en Guadalajara, en Monterrey, etcétera. Sí, ¿no? ya la violencia está por todos lados y evidentemente la impunidad. Raúl, ¿tú cómo ves el zapatismo hoy? Decía en la intervención pasada que el zapatismo es una resistencia creativa, y digo ahora que el zapatismo es una resistencia de nuevo tipo también. O sea, a diferencia de las resistencias del siglo pasado, que eran la vanguardia, que te decía qué hacer, cómo organizarte, casi hasta qué canciones cantar, ¿no? El zapatismo es una resistencia que no te dice qué hacer y te lanza preguntas. Y una de las preguntas que a mí me resuenan mucho es el ¿y tú qué? ¿No? Que los lanza constantemente, ¿no? Ellos dicen, recuerdo en mi juventud, en mi adolescencia, lleno de esa soberbia y energía de ir a ayudar, ¿no? A las comunidades zapatistas, ¿no? Y llegué y me encontré, y en realidad lo que tuve fue mucho aprendizaje de decir, lo que ellos construyeron allá ya es una forma distinta de ese otro mundo posible, o sea, no como un mundo posible a futuro, sino como un mundo posible en construcción, ¿no? Y en realidad lo que tendríamos que hacer es ir a aprender, más que ayudar, ¿no? De cómo lo hicieron ellos, ellas, ellos allá, no para replicar, sino para ver cómo se puede construir una política comunitaria desde abajo, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista de nuevo tipo,
en nuestros espacios. De cierta forma, creo, las zapatistas nos han diagnosticado, creo, 3 problemas que están en el mundo y que nos impactan a todos, a todas como humanidad, ¿no? El problema del cambio climático, ¿no? Que es un problema que lo estamos viviendo no solo como especie humana, sino basta ver las noticias para ver a los monos cayendo por, ¿no? El impacto del calor, las olas de calor, ¿no? Especies, migraciones climáticas, poblaciones humanas saliendo de sus hogares por el aumento del nivel del mar, ¿no? 2, las guerras, ¿no? Recientemente leía el informe del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, ¿no? Que nos dice que 2023 fue el año más violento, con más guerras en el mundo, y que México es el país con más conflictos no estatales, ¿no? Entonces, las guerras en el mundo, ¿no? Cambio climático, guerras y el problema migratorio, ¿no? Como consecuencia de ambos, ¿no? Como consecuencia del cambio climático y como consecuencia de las guerras, miles de personas teniendo que huir de sus países ante la pobreza, ante la violencia, ante el autoritarismo, ante la represión, y que hoy lo vivimos en México también directamente, ¿no? Y eso. ¿Qué veo? El zapatismo llamando a atender también a esos nuevos problemas, ¿no? Llamando a poner la vida como centro de la organización, la lucha en defensa de la vida, la Declaración por la Vida, que es una de sus últimas o más recientes manifiestos políticos que nos convoca a la articulación. Y veo que precisamente en esa resistencia de nuevo tipo es capaz de articular a muchos otras o trovas que en todo el mundo identifican esos como los grandes problemas urgentes a resolver, ¿no? Y los veo en Francia resistiendo contra el aeropuerto, ¿no? Que se construía, y los veo en Italia resistiendo contra el gasoducto, ¿no? El NOTAP que se intenta construir, y los veo en Noruega resistiendo al pueblo sami contra el tren ártico, y los veo en los pueblos mapuche resistiendo contra la colonización de sus territorios, y los veo en Ecuador resistiendo contra el crimen organizado, y los veo en todo el mundo. En realidad uno voltea a ver a todo el mundo y más allá de los gobiernos, más allá de los estados y de las transnacionales, hay esfuerzos creativos pequeños, micros, comunitarios, a veces que escapan al ojo del politólogo tradicional y profesional, porque no alcance a ver que el mundo nuevo que se está construyendo y que está resistiendo está surgiendo desde abajo, que no necesariamente tiene que estar en las pantallas, que no tiene que ser trending topic, que no se tiene que teorizar sobre ellos, porque son los que han resistido. En realidad me preocupa quienes vivimos en las ciudades, quienes no tenemos territorios, quienes no tenemos comunidad, quienes estamos fuera de eso, porque si el diagnóstico es ese, parece que nos seguimos aferrando a un mundo que está dejando de existir y no estamos enfocando a la construcción de ese mundo que necesitamos construir para sobrevivir. Sí, yo agregaría el diagnóstico que hace el EZ de estos 3 elementos, el elemento inicial que había puesto en la mesa el EZ, que tiene que ver con las desigualdades, la marginación. Claro. Y esos son los graves problemas del mundo contemporáneo. La desigualdad, marginación, el modelo económico que está generando y profundizando estas desigualdades, que se ha sumado la violencia en todo el mundo, el cambio climático producto del modelo, y esto, los 3 elementos, tanto la desertificación, el cambio climático, las desigualdades y las violencias, generado sobre todo por los países con economías más potentes, más pesadas, que son los que más daño hacen al medio ambiente, que son los que no deciden políticamente no intervenir o no frenar las violencias en este andamiaje institucional multilateral en Naciones Unidas o otros órganos multilaterales, y también son los mismos que no se hacen cargo del refugio y la migración. Es decir, vivimos en un mundo, las migraciones solían ser de los países ricos hacia los países pobres en otros siglos, y ahora los países en desarrollo están sacando gente producto de esto, desigualdad, repito, desigualdad, cambio climático y violencias, y los generadores de estos problemas ponen muros y cierran fronteras. Esa es la crisis del mundo que vivimos hoy. El EZ pone el foco ahí, y quien tendría que hacerse cargo, o uno de los que tendría que hacerse cargo, es el sistema multilateral quebrado. No hay que hacer mucho análisis para entender que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad está quebrado, hay una crisis civilizatoria allá arriba, y luego abajo el Estado también está en una brutal crisis. Los Estados cada vez son más incapaces.
De ahí la importancia de la organización desde abajo y desde donde se puede resistir, porque resolver la problemática pues no se podrá hacer. Esa resistencia desde abajo está ahí. Y yo rescato algo que has insistido ya 2 veces, Raúl, que es la imaginación, ¿no? O sea, creo que los compas han sido muy visionarios, tienen una visión, sí, son futuristas, ¿no? Han sabido mirar la tormenta, como ellos le dicen, y nos recuerdan, la tormenta ya está aquí. Y claro, yo de pronto me siento muy desesperanzada, y lo que decimos también es muy desesperanzador, pero como otro llamado importante es a no olvidar la imaginación y no olvidar la potencia transformadora de imaginar otro mundo posible y de ponerlo en práctica, pero para ponerlo en práctica primero hay que imaginarlo, y creo que una de las parte de estas grandes crisis también es una crisis de la imaginación. Una de las grandes victorias del capitalismo ha sido colonizar nuestro imaginario para no poder imaginar el afuera del capitalismo, ¿no? Nos han enseñado que sí es posible otro mundo, un mundo del pericapitalismo, donde hay otros modelos que se ponen en práctica, y creo que eso nos invita y nos convoca y nos obliga a pensar y imaginar qué es lo que queremos, no solo diagnosticar qué es el horror, porque aquí somos muy expertos, ¿no? Sabemos muy bien dónde está lo que duele. Pero ¿cómo vamos a imaginar cuál es la salida? Y me lo pregunto yo a mí misma, no solo, ¿no? al aire. Es algo difícil de imaginar, pero creo que es algo a lo que también nos invitan, y ellos nos han mostrado que para ellos ese fue el camino, ¿no? El que han hecho, el que han construido en sus autonomías. ¿Cuál es el camino para nosotros? No sé, o sea, no, pero es una correcto pregunta que, real. que manden el balón, ¿no? Es decir, nosotros bueno, háganse hacer, cargo. Háganse cargo. Imaginen. Claro. Yo te preguntaría, Raúl, recientemente han redefinido lo colectivo. Sí. ¿Cómo lo entienden ahora? Primero diría, por esto, en 2021 ellos recorren, en esta parte de recorrer su viaje por Europa, en Viena, hacen un documento que dicen, en una metáfora con la pedagogía que ellos tienen, dicen, el mundo es una mujer que está herido de muerte. Quien la ha herido es un macho que se llama capitalismo. ¿Tú de qué lado decides ponerte? ¿No? Del lado de esa mujer o de ese macho. Y ahí te ponen una disyuntiva de esto, de decir de dónde vas a tomar posición. 2. Esto que Gaby habla de la imaginación cercenada, ¿no? Que es los 80s, 70s, Margaret Thatcher, no hay alternativa, ¿no? O sea, es como, nos han cercenado la imaginación para decir solo es posible hacer política dentro de la vía del Estado y dentro de la vía de los partidos, y redúcete a votar tal día, y con eso deja que nosotros profesionales de la política nos hagamos cargo de tomar las decisiones que implican en la reproducción de la vida comunitaria, incluso del agua que se contamina en tus colonias, ¿no? Y acá nos dicen, no, hay otra forma de hacer política comunitaria desde abajo, con ética, fuera de esa idea del político como profesión y más bien del político como un encargo que las comunidades te hacen, ¿no? Y en esa idea de la imaginación cercenada, los compas han logrado construir no solo esas alternativas, sino dialogar con esas otras alternativas, en donde creo que frente a este mundo el que vivimos hoy, donde surge una internacional conservadora, le llaman ahora, ¿no? O sea, un conservadurismo que va avanzando en Europa, que gana elecciones, frente a un progresismo limitado, que no alcanzó a hacer las transformaciones. Los compas zapatistas lanzan la pregunta y dicen, ¿y si empezamos a hablar del común y la no propiedad? ¿No? Claro. Sin definirla todavía ellos y lanzándola, y si empezamos a hablar en otros términos, ¿no? Y si empezamos a cambiar la geografía y el tablero en el que jugamos y lo recolocamos en otras partes para discutirlo desde abajo, me parece un reto interesantísimo. Sí, redefinir lo común, me parece, decir, dónde estamos y qué es colectivo común y cómo lo entendemos, cómo lo gestionamos. Vamos a una breve pausa y regresamos al tercer y último bloque para ir cerrando estas ideas. Estamos de vuelta en este tercer y último bloque en el
sobre el tema de la resistencia LZLN. Me gustaría en este bloque preguntarles, Gaby y Raúl, el zapatismo evidentemente tiene una potencia hasta el día de hoy, pero esta potencia también ha emanado hacia la organización de otros colectivos, principalmente el Congreso Nacional Indígena. Es decir, ¿cómo ven el resto de, bueno, el gran ecosistema, sólido ecosistema que se ha ido creando con el eje del ZLN en el CNI, con incluso su intento pues, de participación electoral hace 6 años, y bueno, ellas sí, con una presencia mucho más permanente, haciendo denuncias de violencias, despojos, aquí, allá y acullá? Para mí hay dos cosas ahí muchas, pero pienso primero que nada en dos cosas. Uno, ante una idea homogénea de la nación, ¿no? Y un proyecto de Estado homogeneizante y aplastante en muchos casos de la diferencia, el CNI surge para, entre muchas cosas, decir, no, aquí hay una diversidad, una pluralidad enorme, ¿no? En este territorio llamado México. No es un territorio solo, una lengua sola, etcétera, estamos todos nosotros, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y por el otro lado, también decir, está toda esa diversidad, toda esa pluralidad, pero hay problemas muy similares en territorios muy diversos. Desde la frontera sur hasta la frontera norte están estos enormes retos, estas violencias que van atacando a los distintos pueblos, a los distintos territorios de formas similares, como la minería, como las transnacionales, como el crimen organizado y como la militarización, ¿no? Y cómo en esa pluralidad, en ese territorio tan heterogéneo, sí hay cosas que se comparten. Y para mí ese contacto, ese diálogo de las luchas distintas y esa conexión ha sido lo que hace posible la vida. O sea, si este país no se ha colapsado absolutamente, yo creo que es gracias al CNI y a las comunidades que se están también conectando más allá del EZ para decir, a ver, ¿cómo está tu lucha? ¿Qué está pasando? A nosotros así la hicimos, nosotros nos organizamos así, ¿ustedes cómo le están haciendo? Y eso para mí es lo que hace que este país siga adelante. Sí, es la defensa por la resistencia de lo más básico, ¿no? Tierra, territorio y vida. Bajita la mano. Nada más. ¿Tú cómo la ves, Raúl? Así como el EZ en el 94 inicia, creo, se convierte en el corazón de un internacionalismo, o sea, Seattle, Porto Alegre, Génova, ¿no? O sea... sí, lo que empezaba en los 90 como los globalifóbicos. Todo eso, o sea, tiene una traducción local. En México, creo, en el México en general, ¿no? Creo que surge una cultura política distinta, una cultura que incluso se traduce en sus cantos, ¿no? En sus músicas, ¿no? Grupos... Pero hablas de una cultura política de abajo. De abajo, claro, sí. claro, ¿no? Sí, para no pensar que... Sí, una cultura política de abajo que creo que demanda más espacios abiertos, más, o sea, una juventud de los 90s activa que crece escuchando a Rita Guerrero y Santa Sabina, ¿no? A Panteón Rococó, a Oscar Chávez, a Manu Chao, o sea, una cultura política que lee a Saramago, ¿no? Que canta Biglietti, ¿no? O sea, que converge esa internacional. Y ese internacionalismo crítico con esa cultura urbana, política distinto, incluso de una nueva contracultura, creo que sale ahí, ¿no? Más contestataria. Tiene una traducción también en los pueblos originarios, ¿no? Que es el Congreso Nacional Indígena, que ya tenía su propia experiencia desde los 70, había sus primeros esfuerzos, ¿no? Los zapatistas mismos se refieren al CNI como sus hermanos mayores, claro. ¿no? Como ahí hay un corazón de la resistencia bastante interesante, que se autonombran el CNI como la casa de los pueblos, ¿no? Es decir, no es una definición preciosa que dice juntos somos asamblea, separados somos red, ¿no? Cada uno tiene su propia forma, su propia identidad, sus propias resistencias, sus propias formas de organización. Se autonombran espejos, es decir, una forma de la que se ven a lo diferente del país, ¿no? Con sus diversidades culturales, de tradiciones, se ven los problemas que se están viviendo, ¿no? Y es una de las resistencias más vivas. Me parece, ahí hay dos cosas que quiero destacar. La primera es
Si el diagnóstico que hacen los zapatistas es acertado, que a mí me parece lo es, que tiene que ver con el tema del cambio climático como consecuencia de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a este punto, es absurdo que la respuesta sea más desarrollo, ¿no? O sea, en esa vía, ¿no? De desarrollo lineal, Sí, ¿no? el progreso malentendido. ¿No? Y entonces dices, pues México está pobre, le voy a construir un tren, y le voy a poner un aeropuerto, y le voy a poner un acueducto, y le voy a poner un gasoducto, y dices, perdón, o sea, otro lado. ¿no? O sea, Una refinería. O sea, coincides el diagnóstico y lo que haces es reforzar las causas, ¿no? De ese debacle ambiental que se está dando, ¿no? Entonces dices, ahí hay un problema, ¿no? Y dos, me parece que hay este desarrollismo, hay un neoindigenismo muy parecido al de los 40, 50, ¿no? Que dice que exalta los valores y las costumbres de los pueblos con los bastones de mando, ¿no? Con las asambleas, con los huipiles, pero nada de otorgar derechos reales a la hora de la autodeterminación Aunque del territorio. ahora hablan de derechos indígenas, tendrían que empezar por reconocer los acuerdos de San Andrés. O hablan de que se manda a aprobar la ley de reforma de los derechos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas, sin las mesas de diálogo con ellos directamente, ¿no? Entonces, y me parece que ahí frente a esa situación de neodesarrollismo, neoindigenismo que ha caracterizado a estos últimos gobiernos, a este último en particular, pero que también a una parte del progresismo latinoamericano, ¿no? que sigue creyendo que hay que desarrollar por la vía de la industrialización y el agotamiento de los recursos y la explotación de los territorios y la marginalización de las comunidades indígenas, ¿no? Hay que proletarizar a los pueblos originarios e incorporarlos a que dejen de ser campesinos para que se conviertan ahora en botones, en taxistas, y no porque sean oficios negativos, sino por lo que eso significa dejar de lado el sustento de la vida, de la reproducción de la vida comunitaria, que es la tierra, y me parece que ahí justo el CNI sale a decir, en la región de la península, decir, no queremos el Tren Maya, no queremos el corredor Aunque hicieron interoceánico. su consulta, pero no una consulta a los pueblos indígenas, libre, previa, informada, sino fueron y consultaron a quien quiso ir. En plena pandemia, ¿no? Sin la posibilidad de movilización, con dirigentes organizadores comunitarios como Samir Flores siendo asesinados, ¿no? Tienes a la... O el mensaje de, la clase política o del presidente de la República mismo diciendo... Conservadores radicales de izquierda. Ultraconservadores de radicales de izquierda. O sea, o sea, hay indígenas que hay que exaltar porque me entregan un bastón de mando, y hay indígenas que resisten y que tienen la osadía de decirme eso no está bien, y entonces para mí son radicales conservadores de izquierda, ¿no? O reproducir Templo Mayor, vamos, en el Zócalo. Ese indigenismo es cuestionado de manera muy fuerte por este Congreso Nacional Indígena, que en el pueblo yaqui te dicen no queremos el acueducto, y que en los Tula con los pueblos náhuatl te dicen la minera y el gobierno están actuando juntos para desaparecernos, ¿no? Y que en Chiapas te dicen, mira, está todo el tema de los cárteles y las economías criminales desplazando nuestros territorios, ¿no? Y que te dicen, oye, en la península le entregaste la construcción de carreteras, aeropuertos, puertos, hoteles y demás al ejército, ¿no? Y que te dice, oye, la refinería ya tiene experiencias de haber inundado territorios, ¿no? Entonces te está diciendo una crítica durísima desde un sujeto que me parece, junto a las madres buscadoras, junto a las mujeres que luchan y junto a las organizaciones de pueblos migrantes, me parece que hay ahí, la crítica que hacen los pueblos originarios es una crítica radical, durísima, en el sentido de decir, este gobierno, aunque esté haciendo o diciendo que hace cosas diferentes, está en la misma línea de la debacle civilizatoria a la que nos han llevado los anteriores. Sí, incluso con los símbolos, ¿no?, que se utilizaron al inicio del sexenio, de pedirle permiso a la madre tierra para hacer la construcción. Y viene en lista, Raúl, estas colectivas que están en, pues diría yo, en la primera línea de la resistencia, ¿no? Las colectivas de madres buscadoras, pero yo lo ampliaría incluso a las colectivas de víctimas de la violencia de este país, que evidentemente lo más visible son las madres buscadoras, pero vamos, alrededor hay víctimas de del feminicidio, de la tortura, del desplazamiento. Se tiene evidentemente todo el movimiento feminista, las mujeres que luchan, está también las comunidades migrantes organizadas, incluso que llegan a nuestro país y regresan, vamos, diría yo migrantes o incluso refugiadas, porque están más obligadas a salir, y evidentemente el movimiento indígena, y antes de que llegue la crítica, que seguramente llegará, de que estamos aquí 3 no indígenas hablando de esto, bueno, la intención de este espacio es decir, ¿y ustedes qué?
¿no? Entonces hay que asumir el y ustedes qué, voltear a ver lo que están haciendo allá, reflexionar sobre los mensajes que están mandando estas colectivas que están en primera línea y asumir nuestra responsabilidad. Una idea de cierre, Gaby. Pues también es donde vamos a poner nuestra energía, ¿no? Para mí la única oposición, digamos, es esta, la que acabas de nombrar. La otra no es oposición, es más de lo mismo de otros colores, ¿no? Entonces, para mí es, sí, claro, yo no soy una persona indígena ni pretendo hablar en nombre de nadie, solamente puedo decir yo mi energía la voy a poner allí. Mi tiempo, mi atención, mi enfoque, mis alianzas están allí. Mis preocupaciones, sin duda, mi solidaridad, mi todo, ¿no? Y es un llamado, creo, también, a ver, ¿a dónde quieres poner? ¿Quieres construir desde el poder, con el poder y tener un espacio allí? Pues muchas, hablando desde los feminismos, creo que muchas mujeres decidieron que desde dentro querían, ¿no?, tener su... No sé si esa sea la forma adecuada. A mí, en lo personal, no es la forma que me convoca. Yo prefiero poner mi atención, mis alianzas, mi tiempo, mi energía y todo en esta oposición, digamos. Esa es mi reflexión para, ahora sí, volviéndolo muy personal. Ahí está. Donde yo vivo hay incendios, está el narco, están los militares se robaron el agua de la gente, de los pobladores originarios, para hacer una especie de base. No fueron a pagar, sí, una base militar, no fueron a apagar los incendios, llegaron tarde, fue la gente de a pie quien apagó los incendios. O sea, es un ejemplo muy personal. Tú hablabas hace rato del agua en tu departamento. Bueno, como nos invitan, bueno, ¿qué está pasando en tu lugar, en tu casa, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué me convoca? Pues la defensa de la vida, del territorio. Y eso no quiere decir, para mí, al menos donde yo estoy, sumarme al ayuntamiento o a la presidencia municipal o lo que sea. Quien quiera hacer el camino, pues que tome ese camino. La invitación siempre ha sido abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. ¿Quiénes son tus interlocutores? ¿A dónde quieres enfocar la atención? Para mí ahí está, y espero que podamos construir desde ahí un montón más de lo que se ha logrado, porque ha sido muy cooptado y muy demeritado este conservadurismo. O sea, somos la encarnación de los conservadores. Yo sé que ¿no? Hay mucha gente que me va a estar viendo y diciendo, claro, una conservadora de izquierda, ni modo, es lo que hay. Sí, y bueno, Raúl, la otra también es llamar a la articulación y al diálogo, ¿no? Es decir, creo que también ahí hemos fallado. El zapatismo ha lanzado varias señales a las colectivas de madres buscadoras, a otras colectivas, pero creo que ahí sí nos ha faltado a todas, a todos, a todes, es más diálogo y más articulación, más reflexión, evidentemente, diálogo y articulación, porque cada quien está en su propia lucha, en su propia problemática. Hace muy difícil esta articulación y diálogo, pero yo invitaría, ¿no?, a ampliar estos canales de comunicación, de diálogo y de reflexión. Articulación, diálogo y autocrítica también, ¿no? También claro, necesitamos saber qué no estamos haciendo, qué no hicimos bien, que sí terminó de llenar todo lo otro, ¿no? O sea, que me parece ahí muy importante. El aprendizaje de los compas es para mí muy importante, el tiempo del silencio, el tiempo de la reflexión, el tiempo de ver, ¿no?, de analizar. A mí me parece justo que los momentos que estamos viviendo en el país son interesantes, peligrosos para el movimiento social independiente, sujeto a los ataques, sujeto a la cooptación, sujeto al peligro, al descrédito, a la amenaza del crimen organizado, ¿no?, también directamente. Yo no creo, mira, nosotros cuando hicimos la campaña, yo participé pues del proceso de 2017-2018 para impulsar la candidatura de Marichuy, ¿no? Y decíamos, cuando íbamos a juntar las firmas, y decíamos, nosotros no venimos a prometer nada, porque en realidad nuestro diagnóstico es que este país y este mundo, este país, no se va a salvar si no participamos todos y todas de la política cotidiana, ¿no? Del saber qué agua estamos bebiendo, del saber cómo se están gastando nuestros presupuestos, de saber por qué están construyendo esos edificios enormes, ¿no? De saber realmente, o sea, de participar de la vida política comunitaria y cotidianamente, ¿no? O sea, es una mentira quien te dice que llega a proponerte y que todo va a cambiar en los próximos 6 años, ¿no? Es una mentira, y además es una mentira que
que desmoviliza, ¿no? Y es una mentira que nosotros, pienso yo, pues, aún la persona o las personas más nobles, con la mejor idea, con la mejor capacidad, llegando a gobierno, no puede hacer nada si no tiene a la gente, a la organizada participando de ese proceso de transformación comunitaria. Yo hubiese deseado un gobierno que apoyara a quienes están movilizando, buscando a sus desaparecidos, defendiendo los territorios, oponiéndose a la Bonafont. En Puebla, ¿no? Los compañeros de las comunidades cholultecas diciendo Bonafont nos está robando el agua, vamos a recuperarla, recuperan, construyen un centro comunitario, logran reactivar su río y le mandan a la Guardia Nacional, ¿no? El Estado poniéndose al lado de la transnacional contra la comunidad que está defendiendo su bien común. Hoy esos mismos compañeros están acusando de un basurero tóxico y están defendiéndose la vida, y están exigiendo junto a los compañeros de la comunidad otomí mejor vivienda, y están exigiendo en Querétaro mejor agua, y están construyendo. Yo desearía que el gobierno se pusieran del lado de esas causas, que ayudaran no a desalojar a los migrantes que están en las plazas públicas viviendo como refugiados, sino dar condiciones reales, y no solapando la impunidad de quienes incendiaron el centro migratorio en el norte del país, ¿no? Yo desearía que un gobierno, no lo hay, no va a estar pronto, y creo que nos toca desde abajo construir esas dos alternativas para que exista esa otra sociedad que sí puede lograr eso. Sí, pues me parece, muchas gracias Gaby, Raúl, por esta charla. Creo que quedan muchas cosas todavía por reflexionar, pero sobre todo me parece que son tiempos de reflexión, de silencio y de reorganización. Y de ir despacio también. Y de ir despacio, no buscar soluciones mágicas, rápidas. Rápido. Y la construcción de abajo hacia arriba, y no esperar que se resuelvan las cosas de arriba para abajo. Ahí está el mensaje del zapatismo, ahí está la organización del CNI y el resto de las colectivas en resistencia, y en una resistencia real por lo más elemental: la vida, la tierra, el territorio. Son tiempos de reflexión, de articulación y de diálogo. Muchas gracias en esta sesión del foro Cultura de Paz, la espiral de la resistencia, en la sesión de la resistencia del EZLN. Muchas gracias.